Y vamos a hablar un poco de... Interesante, se está llevando a cabo el tercer encuentro de poesía litoral. Se está llevando a cabo en la Casa de la Cultura, en la flamante, renovada y maravillosa Casa de la Cultura acá en la ciudad de Santa Fe. Está con nosotros Paulo Ricci, secretario de Desarrollos Culturales del Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Todo bien? Muy bien, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. ¿La tercera edición? Tercera edición de este encuentro que lleva la palabra poesía entre las dos palabras de su título, pero que también apunta a darle una vuelta de tuerca. No es solamente un encuentro literario, eso lo aclaramos. Nació con esa impronta, pero fue mutando y es un encuentro que busca poner en tela de discusión, de análisis, de reflexión al litoral como problema, como tema, como inspiración, como escenario de un montón de pensamientos no solamente artísticos, sino también intelectuales, científicos. El año pasado participaron de este encuentro economistas como Rubén Lobolo, urbanistas, ecologistas, que trabajan sobre la economía, la política, la geografía, el medio ambiente del litoral. Y obviamente también hay poetas, también hay músicos, también hay artistas, cineastas y narradores. Nos parecía que estaba bueno trabajar desde el concepto del litoral, un poco retomando, lo habíamos hecho el año anterior, a comenzar habíamos hecho el homenaje a Juan José Saer y queríamos seguir en esa línea, pero ya no con una figura y con un nombre propio, sino con un tema, y el tema nos pareció que tenía que ser el litoral, un poco en homenaje también a Saer, que hace de esta zona el escenario de toda su literatura, pero no es el único que ha hecho de este territorio un tema que trasciende, digamos, una disciplina artística. Hay mucha gente, ayer lo decía Gustavo Fontán, que es un realizador bonaerense, que hizo una película sobre Juan L. Ortiz, hizo una versión del Limonero Real de Saer, y ahora está por filmar el año que viene en Santa Fe una versión de Nadie Nada Nunca, otra novela de Saer, y él decía que para él el litoral es un espacio inspirador por los poetas y artistas que han salido de acá, siendo él del conurbano y habiendo vivido toda su vida en Buenos Aires. Te iba a decir eso, vaya si hay materia prima en el litoral para la inspiración, ¿no? Bueno, el año pasado, por ejemplo, nos acompañó Liliana Herrero, que aparte de ser una intérprete extraordinaria, litoraleña, ella entrerriana, pero formada después como docente y investigadora universitaria en Rosario, trajo un repertorio del litoral, pero también brindó una charla en donde cuenta un poco cómo ella piensa el litoral como un territorio casi metafísico, en términos de que, bueno, hay un clima, una geografía, un tiempo de vida que se traduce también en un montón de obras artísticas y de expresiones no solamente artísticas, sino también intelectuales, de obras ensayísticas que son del litoral. Esa es un poco la excusa de este encuentro, que hoy continúa ahí en la Casa de la Cultura, como vos decías, también transitó por otros lugares. Arrancamos en el Tokio Norte, en el bar Tokio Norte en el 2017, el año pasado lo hicimos en el Rosa Galisteo y hoy en la renovada y recuperada Casa de la Cultura de Santa Fe, con una mesa en donde presentamos un libro histórico que se llama Expedición al Chaco, de un viajero americano que contrató el gobernador Oroño en 1867 para que le haga un informe del norte de la provincia, y lo estamos reeditando con la editorial de la Universidad de Entre Ríos y la Espacio Santafesino Ediciones. Va a haber una mesa de poetas santafesinos, va a haber jóvenes poetas en un micrófono abierto, en un slam de poesía y música, con un repertorio también del litoral. Qué bueno. Así que es variado, digamos. Es variada la oferta, no es para quien, por lo que ve en el título, piensa que es un encuentro literario o un mero encuentro poético. No es solo eso, es también un encuentro con distintos pensadores o artistas que abordan el litoral desde otras disciplinas. Así que, y un cierre musical en los patios de la casa, que es un hermoso lugar para ir a escuchar. Anoche estuvo muy lindo, la verdad, con el trío Barro, de acá de Santa Fe, haciendo un repertorio de agua y río, y hoy cerramos con Pedro Pajés, en vivo. Y Los Puros. Exactamente. Me encanta. Y Maya Basso, también. Doble programa musical. Está muy buena la propuesta que... O sea, que te escucho y recuerdo emparento un par de cosas. En el 2011 la universidad trajo a Juan Gelman. Había quilombos en Chile. Al argentino de literatura. Al argentino de literatura. Y Gelman era uno de los tantos que publicaba en la contratapa de Página 12, que se llamaba La Vuelta al Mundo, algo así. En Chile era la protesta de los universitarios. De los 2011, claro. 2011, claro. Y él decía que para él Juan L. Ortiz es el mejor poeta. El poeta que más le gustaba era Juan L. Ortiz. Y bueno, agradecía
Creo que el sello de la universidad imprimió toda su obra. La obra completa. La obra completa. En el año 96 primero y después en el 2005 volvió a sacar una edición ya en 2 tomos. Y ahora está, creo que antes de fin de año o a principios del año que viene, está por volver a sacar una edición ampliada con un montón de textos inéditos. La UNL. La UNL junto con la de DUNER. Las dos editoriales juntas, Entre Ríos y Santa Fe en este caso, o el Litoral, asociados, está por volver a editar porque cada vez que lo sacaron se agotó inmediatamente. Y es una obra voluminosa, las obras completas de Juan Ortiz, pero es así lo que vos decís. Para muchos poetas o escritores enormes como Hellman, Juan L., mucho más que Borges, es el referente. Bueno, para el propio Saer. Saer toda su vida dijo que el ícono para él, la figura a seguir era la figura de Juan L. Ortiz, más allá del respeto que tenía por la obra de Borges. Juan L. era por una conducta ética, política. Un faro, digamos. Un faro, pero no solamente por la cuestión, por la maravillosa poesía que construyó, sino por la figura ética que había construido también, inquebrantable durante sus casi 80 años de vida. Es así. Así que bueno, un poco también inspirado en eso, en esos referentes como son el propio Juan L., que atraviesan y aparte van más allá del territorio político, digamos. Es una región que tiene Arnaldo Calveira, Paco Urondo, Gola y Saer, discípulos del propio Juan L., que iban y venían todo el tiempo a Paraná a charlar, a hablar de poesía, de política y a inspirarse un poco con esa especie de debate que fue Juan L. para todos ellos. Y bueno, hicieron ellos también una obra enorme, ¿no? La obra de Urondo, la de Gola, la de Saer son... Y esta gestión provincial transformó la casa de Cerodino además en un centro cultural. Exactamente. Se compró la casa natal de Saer, que está ahí en Avenida Santa Fe, Italia, en Cerodino. Estaba bastante... Que hubo más de algún... Quiero usar una palabra que no sea agresiva. Un tonto que dijo cómo la provincia va a comprar la casa de un escritor cuando tiene tanta necesidad. Bueno, era un 0,0001 del presupuesto. Muy poco lo que costó ese inmueble y tiene un valor simbólico enorme. Terrible. Para que no se pierda. Público, además. Es la idea. Y no tiene centro cultural, por ejemplo, Cerodino. Tiene solamente una biblioteca popular que está trabajando ahora, donde era el hall de la estación de trenes, que ya no funciona más. El tren pasa por Cerodino, pero no para. Y ahí funciona una biblioteca popular Manuel Belgrano, que tiene una sala que le pusieron Juan José Saer en homenaje, pero es una localidad que no tiene ningún centro cultural propio y no tiene ningún espacio dedicado al que fue su escritor más consagrado, que es Juan José Saer, que si bien vivió ahí hasta los 12 años, pero toda su familia es de ahí. Tiene que ver esto y lo hemos dicho y lo hemos trabajado mucho cuando hicimos el Año Saer. También hay una condensación de... Él es hijo de 2 inmigrantes sirio-libaneses que aprenden la lengua castellana viniendo a trabajar a la Argentina y a la provincia de Santa Fe, con un almacén de ramos generales. Es primera generación de hispanosparlantes, digamos, el propio Saer, educado aquí en Santa Fe en la universidad, en la escuela pública, profesor de la universidad, y se convierte en uno de los escritores más importantes de la lengua castellana de la segunda mitad del siglo XX, trabajando en toda su obra sobre Santa Fe y su zona de influencia, que es leída esa obra en todo el mundo, traducida a un montón de idiomas. Vienen todavía hoy, ahora hace poquito nos tocó recibir a un español, vienen investigadores de todo el mundo a ver, como quien va a ver, digamos, la meca de algo, y uno, bueno, lo lleva a un lado, le muestra algunos de los recorridos de la obra, pero lo que le dio volumen a muchos espacios de la ciudad y de la zona es cómo los cuenta Saer, cómo los narra. Que escribir un libro de Saer. Ya en algún momento. ¿Por qué los pibes de Santa Fe no tienen la remera de Saer? Es una buena pregunta. Bueno, habrá que trabajar un poco en eso, ¿no? Hay algunos pibes más jóvenes que están empezando narradores o cercanos a la literatura, que están empezando a tomarlo un poco más así también como un ícono, no solamente como un escritor, sino también como una figura. No sé si las remeras, pero están las medias dando vuelta, que por ahí en alguna librería se consiguen. Hay una línea de medias con rostros de escritores y está también la media de Cortázar, de Saer, de Borges, de varios más. Pero es verdad lo que vos decís, falta un poco ponerse la camiseta de decir, bueno, nosotros tenemos esto. Tenemos un tipo que hizo una obra que tiene 28 libros, todos los libros, todos están ubicados geográficas y espacialmente acá. O sea que ha hecho de esto todo, entre los personajes, entre la década del 50 y el 2000, digamos, él se murió en el 2005, fines de los 90, en realidad su último libro, La Grande, está ambientado en el 98, 99,
Pero todas las historias son de acá y habla de cosas que vimos evolucionar acá. El último libro, La Grande, habla de que apareció un megamercado al lado del bañado, lo llama el coloso del bañado, de hecho. Que después toma Maurer, Roberto Maurer. O sea, todos son territorios que para nosotros son cotidianos y se convirtieron para muchos otros lectores que no transitaron nunca los ríos, las calles, los puentes o las avenidas de Santa Fe, son un territorio mitológico y nosotros deberíamos ponernos más esa camiseta y apropiarnos un poco, bueno, de que es nuestro, digamos, Saavedra es nuestro, caminaba por acá entre nosotros, digamos. Claro. Tal cual. Así que un poco algo de todo eso buscamos también poner en valor con encuentros como este, ¿no? Donde que vengan otros a charlar y a discutir y a pensar con nosotros lo que tenemos acá de valioso en el litoral. Nuestros artistas, nuestros pintores, cineastas, poetas y escritores. Convocatoria abierta entonces, además en la Casa de la Cultura, que quedó fantástica. Ahí estamos viendo algunas imágenes recién. Poné vuelta las imágenes en la Casa de la Cultura. Es un lugar realmente maravilloso, además en pleno bulevar, absolutamente imponente. Ahí estamos viendo la nueva Casa de la Cultura. Quedó fantástica, realmente muy linda. Bueno, Poesía Litoral, ¿a partir de qué hora esto, Pablo? De las 6 de la tarde, ya, la primera mesa arranca a las 6, otra mesa tenemos a las 7 la presentación del libro Expedición al Chaco, a las 8 el slam de poesía ya en el patio. En el sótano se puede ver y visitar una muestra que se llama Bestiario de las Islas, que es una muestra de textos e ilustraciones inspirados en personajes, entre comillas, mitológicos de la zona de Alto Verde y de la zona de Río. Y a las 9 de la noche terminamos con primero Maya Basso y después Pedro Pajés y Los Puros, el cierre musical en los patios de la casa, o sea que casa tomada. El bestiario está en un libro, ¿no? Hay un libro publicado y hay también las ilustraciones, digamos, en copias que ahora las armamos en el modo muestra, digamos, para que se la pueda visitar. Está buenísimo para leer a los chicos. Es que surge de un programa de lectura y de estímulo a la lectura con los personajes que los propios chicos conocían por las fábulas, dibujados y convertidos en historias ficcionales para incentivar a la lectura de los niños. Te paso una pregunta políticamente incorrecta y que vos nos vas a responder con el cassette y esperemos que no. A ver. ¿Vas a ser secretario de Cultura de la ciudad? Pensé que me iban a preguntar por la nota que decía que Unión tenía más hincha de Colón. Pero no, pero eso no hace falta preguntar nada, digo, los datos son datos. Nos basamos en datos Como falsos, sabemos que tenés muchas ganas de responder sobre eso, no me van a preguntar, porque tenía ya una respuesta armada. O sea, seguramente me va a tocar acompañar la gestión de Emilio Jatón. Yo estoy laburando con los equipos de Emilio desde hace más de 2 años y el lugar donde me toque laburar lo voy a desempeñar con muchas ganas y con mucho entusiasmo, como lo estamos haciendo ahora en el Ministerio. Así que esperaremos confirmaciones oficiales de todo lo que tiene que ver con cargos, que es lo menos importante. Pero bueno, sí, formo parte de ese espacio y voy a trabajar seguramente al lado de Emilio Jatón. ¿Qué le cambiarías a la gestión cultural de la ciudad de Santa Fe? ¿Qué le cambiaría? De hoy. Bueno, hay muchas cosas por hacer, por suerte, y eso te estimula mucho. A mí me parece que está un poco centralizada, que hay que descentralizarla, que hay que llevar algunas espacialidades y organismos, aunque sea con programas, llegar más a los barrios. Nosotros con el Ministerio intentamos llevar, y fue muy bien recibido. Bueno, tenemos la experiencia de haber gobernado el alero de Coronel Dorrego, que depende de mi secretaría, y es una experiencia transformadora. Increíble. Lo que significó para Coronel Dorrego tener un espacio sociocultural, porque nosotros tenemos en claro que son espacios socioculturales, y también el trabajo que hicimos con programas barriales como Somos Barrio, Romance de Barrio, y otros programas que llevamos una propuesta a los clubes, a los solares, a las plazas de los barrios que tienen plaza, porque muchos no la tienen. Y creo que ahí hay un trabajo para desarrollar muy importante. Y después seguir trabajando con esto mismo que veníamos hablando, con seguir aportándole a la identidad cultural santafesina, que es muy valiosa, muy grande y muy vasta, darle volumen a nivel nacional e internacional, que Santa Fe siga siendo, vuelva a convertirse un poco más en un lugar en donde se vengan a pensar y a discutir un montón de cosas, como pasó en lo que fueron para muchos los años dorados de la cultura santafesina. Después hay mucho hecho, por suerte. Santa Fe hoy tiene muchísimas infraestructuras culturales de nivel universitario, municipal y provincial, que hace 20 años no tenía. Eso es un valor agregado que tenemos los santafesinos, por lo menos nosotros que pertenecemos, creo, a una misma generación,
cuando salíamos de la adolescencia y de la secundaria y entrábamos a la vida más adulta, universitaria, teníamos pocas ofertas culturales y hoy la oferta cultural en la ciudad de Santa Fe es enorme, es muy vasta, Sin duda. desde lo público, desde lo privado, y eso me parece que es un capital ganado sobre el cual se puede construir un montón. Gracias por venir, Pablo. No, por favor, Gustazo un tenerte. placer.